Hay una pregunta en el libro de Nehemías capítulo 13, versículo 11. Esto es una pregunta que Nehemías le hace al pueblo. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Dice la escritura que Nehemías había organizado todo, había reconstruido los muros de Jerusalén, había hecho su trabajo que tenía que hacer y posteriormente él volvió a su trabajo secular que él tenía con el rey Artajerjes de Persia. Cuando él está en su trabajo, él escucha lo que el pueblo de Dios está haciendo. Cuando él escucha lo que está pasando en Jerusalén, dice que su corazón se entristece. Se entristece a causa de lo que el pueblo de Dios está haciendo. Él había dejado todo bien organizado, él había dejado la casa limpia, cada cual en su lugar, sirviendo en la obra del Señor, había restaurado la adoración a Dios, el culto a Dios, pero el pueblo se había desviado. Y dice la escritura que cuando él se enteró de que dentro del templo de Dios, donde era el lugar para recoger las ofrendas, las primicias, los diezmos, donde se guardaban las cosas de Dios, lo sagrado, uno de los sacerdotes le había hecho casa a Tobías. Tobías era enemigo de la obra de Dios. Este hombre perverso, enemigo de la obra de Dios, nunca estuvo de acuerdo en que los muros fueran reedificados. Siempre le estuvo haciendo la vida imposible a Nehemías, el siervo de Dios. Y tanto fue su angustia de Nehemías de ver que lo que estaba pasando, como este sacerdote de Dios había introducido dentro de la casa de Dios a este hombre enemigo de Dios, que él se levanta y los exhorta y le dice cómo es posible, por qué la casa de Dios ahora está abandonada. Cuando este hombre entra, ya no se recogen las ofrendas, ya no hay adoración, ya no hay servicio a Dios. Los levitas, los sacerdotes empiezan a irse de la casa de Dios y se empiezan a ir a sus tierras, a sus casas, y la casa de Dios queda abandonada. Y él los exhorta y les dice cómo es posible que le hayan dado lugar al enemigo de la obra de Dios, lo hayan metido dentro del templo. Él empieza a reprenderlos y él empieza a levantar, a organizar nuevamente la casa de Dios. Y empieza a hacer una serie de ajustes en la casa de Dios conforme a lo que era regido a la palabra del Señor. Y hoy esa pregunta resuena en nuestras vidas. ¿Qué tan abandonado tienes tu templo? Porque sabemos el templo de Dios somos nosotros. Nuestro corazón es templo del Espíritu Santo y esta palabra viene a resonar ahora en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro compromiso que nosotros un día hicimos con el Señor? Muchas veces hemos descuidado este templo sagrado del Señor. A veces hemos permitido que el enemigo introduzca cosas en nuestra vida que nos alejen de Dios y que a Dios lo pongamos en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, cuando Dios es el que debe de habitar aquí en el corazón. Ahora esta palabra nos exhorta y nos viene a tocar el corazón. Y esta pregunta la hacemos personalmente ahora. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está ese lugar de Dios? Ese lugar que nosotros le hicimos aquí en nuestro corazón. Hemos permitido que el enemigo haya metido cosas en nuestro corazón que nos alejen de la presencia del Señor, que nos alejen de la voluntad del Señor. Dice aquí en este capítulo que el pueblo de Dios había metido al enemigo dentro de la casa de Dios. Y esto trajo muchas situaciones en el pueblo de Dios que lo habían alejado del propósito de Dios. Ya no estaban haciendo la voluntad de Dios. Ahora estaban siendo influenciados por las voces de los enemigos, porque más adelante, en los últimos versículos de este capítulo 13 del libro de Nehemías, dice que también el sacerdote
ministro de la casa del Señor, hizo parentesco con otro enemigo de Dios que se llamaba Sanbalat. Los que han leído la escritura, el libro de Nehemías, saben que Tobías y Sanbalat eran enemigos de la obra de Dios. Eran burladores de la obra de Dios. Ellos se burlaban cuando Nehemías estaba trabajando en la obra, reconstruyendo los muros de Jerusalén. Estos dos hombres se levantaron como burladores, como injuriadores, como enemigos. Ya no querían que la obra siguiera, querían que la obra se parara. Ahora el pueblo de Dios, muy cómodo, metió a estos hombres dentro de la casa de Dios. Tengamos muchísimo cuidado qué es lo que metemos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, qué es lo que estamos nosotros permitiendo que robe el lugar que Dios debe de tener en nuestro corazón. Porque recordemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y por lo tanto nosotros tenemos que tener limpio ese lugar, limpio nuestro corazón para que el Señor habite ahí. Esta pregunta que hace Nehemías, ¿por qué está la casa de Dios abandonada?, tiene que hacernos reflexionar el día de hoy. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está el lugar donde Dios habita? ¿Cómo está? ¿Está limpia? ¿Está abandonada? ¿Has permitido que otras cosas hayan robado lo que a Dios le pertenece, el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser? Te dejo con esta pregunta. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu templo hoy? Que Dios te bendiga.